La pampa y los pueblos esperan el día de la corrida con la misma ansia, con la misma alegría y con el mismo miedo con que se espera el retorno de los seres queridos que partieron a tierras lejanas. Hola profesor Mesance, quien esté viendo este video. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la obra Yaguar Fiestas de José María Arguedas, el cual inicia sus primeros capítulos como una introducción dándonos el contexto de quiénes son los protagonistas, por así decirlo, ¿no? Sus primeros capítulos nos hablan de cómo eran los comuneros antes de la llegada de, de los principales, que ya vamos a ver más adelante quiénes son, ¿no? Pero, por ejemplo, los comuneros son los indios, como se les dice, ¿no? En esa obra, que antes vivían en las punas. Todo este escenario es Puquio, ¿no? Una provincia de la sierra, un lugar de la sierra. Entonces, nos cuenta la obra, nos narra que antes los comuneros eran libres, por así decirlo. Ellos vivían en paz con la naturaleza, criaban, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llegaron los principales, los mistis, por así decirlo, como se refieren ahí, en los cuales poco a poco los van despojando. Uno de sus capítulos es el despojo, donde nos va diciendo cómo de manera eh, progresiva los va botando. Nos comentan que primero empiezan a ir de poco en poco, viendo cómo es que ellos vivían, cómo ellos tenían sus costumbres, cómo ellos se alimentaban, ¿no? Por así decirlo. Ellos criaban animales, trabajaban la tierra y ellos al llegar vieron todo lo que tenían ellos, ¿no? Entonces ellos, como buenos codiciosos que son, querían también eso, ¿no? Entonces iban poco a poco primero a comprarles, ¿no? De cierta manera los animales. Pero lo que pasa es que cada vez su ambición era más y ellos querían, ¿no? Esas tierras, querían ser los dueños de todo eso. Y vemos cómo esa injusticia se perpetúa, por así decirlo, con la ayuda del gobierno, el cual hace que llegue, pues, un juez, por así decirlo, con también una autoridad de ellos, que era su sacerdote, porque ellos tenían también una especie de religión, y les habla en quechua y les dice que a partir de ahora estas tierras pertenecen a los colonizadores, por así decirlo, ¿no? Entonces ellos, bueno, ya, hasta ahí ese capítulo donde nos dice cómo lo despoja, ¿no? De sus tierras. Los comuneros poco a poco van subiendo más a la parte de la puna y dejan las tierras donde estaban en un inicio, porque ahora los nuevos dueños eran eso, ¿no? Los mistis, que nos narran cómo cercaban y delimitaban todo su pueblo y que poco a poco iban formando. Algunos de los indios se quedaron y vivieron con ellos, pero ellos trabajan la tierra, siguen trabajando la tierra y todo, pero ya no para ellos, sino para los nuevos dueños, que eran los mistis. Entonces ellos trabajan la tierra y les daban una pequeña cantidad de dinero, ¿no? Eh, entonces vemos cómo pasa el tiempo y vemos que esta organización en su pueblo era en las casas comunes, ¿no? Como ahora se ve que las casas están delimitadas por cuadras, organizadas así, por así decirlo. En cambio, los indios que se habían quedado, ellos vivían de una manera diferente a los de ellos. Ellos no se organizaban las casas seguiditas para tener como una cuadra, sino que ellos se dispersaron, ¿no? Como siempre lo habían hecho, ya no tenían la necesidad de hacer eso. Entonces vemos cómo esta parte va avanzando y el tema central de la obra es sobre las corridas, ¿no? Una corrida no española como podemos conocerla, ¿no? Sino una corrida indígena, la cual trata sobre, pues, en este caso,
algo no tan, por así decirlo, formal, sino que no hay un torero, sino que son los mismos comuneros, atrevidos, que se atreven, ¿no?, a torear al toro. Tampoco hay ese típico como estadio que ellos hacen, esas cercas que hacen pequeñas para torear al toro, sino que ellos torean de un poco más salvaje, ¿no? Con estadios, por así decirlo, no sé si la palabra es estadios, pero bueno, voy a decir estadios más grandes, incluso llegando a ser parte de la misma naturaleza o que el mismo ambiente les da, ¿no? No hay mucha preparación. Eh, en cambio, la corrida española, como la conocemos, hay un torero que se especializa, ¿no?, que estudia, por así decirlo, entre comillas, esa parte, y que ellos buscan la manera de que el torero español puede salir herido, pero no llegar a la muerte, cosa que es todo lo contrario con la corrida indígena. Entonces vemos cómo estos viven en armonía, entre comillas, es decir, en su vida de día a día, y nos cuentan cómo ahí están repartidos en las, digamos que alrededor de la plaza principal hay casas del pueblo, que son los más importantes, los que están cerca de los negocios, por así decirlo, al centro. Y como es el centro, ellos se denominan los principales, que vienen a ser pues los mistis. Y luego está alejado de la plaza o de todo lo principal, los comuneros, que sí viven ahí, que recordemos trabajan para eso. Entonces, esta parte nos dice que están distribuidos en ayllus y cada ayllu tiene una organización, ¿no? Entonces, vemos cómo estos conviven, por así decirlo, y nos narra que ya se acerca el 28, ¿no?, que es la corrida. Entonces vemos como en esta parte nos dice que el subprefecto, que es la autoridad ya de esta organización que se ha hecho, la autoridad principal, se pone a conocer cómo es la corrida indígena. Quien le cuenta son don Demetrio y don Pancho, el cual pues don Demetrio le dice cómo es, que es diferente y que es muy sangrienta. Es el Jaguar Puyay. ¿Por qué es tan sangrienta? ¿Cuál es lo que lo caracteriza? Que su último recurso de ellos es tirarle una dinamita al toro cuando ya no pueden, y de esta manera explota y todo se llena de sangre, ¿no? Por eso es la fiesta sangrienta, que es lo que viene a significar Jaguar Fiesta. Entonces el superfecto se queda como que ¿qué está pasando, no? ¿Qué tan salvajes son estos indios, así, por así decirlo, no? Y él dice, ¿no?, que bueno, si es así, pues no, ni modo. Y don Demetrio le dice pues que tienen que cambiar eso porque es muy salvaje, ¿no? Demetrio es un poco más blanco, por así decirlo, ¿no? Se identifica más con la cultura occidental, ¿no? Es decir, los españoles y toda esta vaina. En cambio, don Pancho no, don Pancho era como más fiel a sus tierras, a sus raíces, y él dice, no, que así debe ser, ¿no? Y en esta conversación pues se viene un flashback, por así decirlo, no sé cómo se dice. Bueno, cambian de tiempo y nos cuentan cómo los comuneros hicieron una carretera, un camino de lo que es la parte de sierra de Nazca a Nazca. Entonces, ¿cómo se dice? Aquí se menciona ese trabajo comunitario, ¿no?, que lo conocemos como la mita. Hay muchas cosas que esta obra nos cuenta, ¿no? En este caso, la parte de la mita. Y se dice pues que los comuneros pueden hacer lo que quieran siempre y cuando se lo propongan, ¿no? En este caso, hacer ese camino, imagínense, ¿no?, para ir hacia camino a Lima, ¿no? Que luego vamos a ver que
gracias a ese camino es como ellos terminan migrando, ¿no? Que también nos habla de la migra esta obra. Sin embargo, cuando hicieron este trabajo, empezaron, lo criticaban, ¿no? Porque decían que cómo van a hacer eso, que están perdiendo tiempo, que más bien están haciendo esta chamba a los principales, porque ellos son los que van a utilizarlo. Y no fue tanto así, sino que ellos lo aprovecharon para migrar, ¿no? A Lima. Lo cual luego toda esta gente que ya vivía en Lima y se acostumbró a esto, forman un centro, ¿no? Se juntaron, un centro, eh, un centro, no me acuerdo el nombre, pero es un centro, una congregación, por así decirlo, no sé cómo decirlo, de todas las personas que son de Puquio, pero viven en Lima, ¿no? Para organizarse, ahí estar ahí. Entonces vuelven a, ¿cómo se dice? A narrar donde estaban en el tiempo original, por así decirlo, principal. Y el superfecto le dice que bueno, la corrida de toros se va a cambiar porque con ayuda del gobierno central es donde deciden que pues es muy salvaje, ¿no? Que no deberían hacerlos. Y ya bueno, eh, dicen que ya, que van a contratar a un torero, que van a hacer una plaza, etcétera, etcétera. Y vemos como en la parte de, de las Ayllus hay una comunidad que se llama Callao, el cual va hacia las tierras de Don Julián, quien es el dueño del toro Misitu, por así decirlo, porque ese toro, Misitu, es salvaje, es uno de los principales de la obra, el cual vive en esas tierras. Entonces, por jurisdicción, por así decirlo, le pertenece a Don Julián. Sin embargo, es un toro salvaje, no vive en sus tierras y entre comillas es de él, pero él no puede adiestrar, por así decirlo, no es como si fuera su mascota, sino que simplemente vive en su territorio. ¿Por qué no lo han sacado de ahí? Porque es un toro muy salvaje, muy grande, y cada vez que lo han querido capturar, ha terminado matando, ¿no? Sin embargo, los del Callao se reúnen, van donde Julián, le dicen: "Don Julián, queremos al toro Misitu para el 28, la corrida del 28". Entonces don Julián, bueno, yo no me hago responsable, yo les doy permiso, por mí está bien, ¿no? Esto sin saber que iban a cambiar la corrida indígena a la corrida a lo española, pero bueno. Y la cosa es que ya van, contratan gente para ir, incluso contratan a un brujo, un chamán, un curandero, no sé cómo decirlo, que es la parte religiosa, por así decirlo, creencias ideológicas de esa comunidad, ¿no? El cual hace que va a ser como medium para guiarlos hacia el toro y efectivamente los lleva donde el toro. Sin embargo, muere este brujo porque el toro, pues al ser salvaje, eh, lo cuernea, no sé si está bien la palabra, pero lo mata. Y, y volvemos a la parte de Lima, que se acuerdan que había un centro de todos los que eran de Puquio y vivían en Lima. Ellos se ponen de acuerdo para contratar a un torero español y pues le ofrecen, ¿no? A un nuestro torero, el cual le dice que le costaría el trabajo 500 soles, porque los toros que ponen en la parte sierra son salvajes y son toros que ya han matado gente, o sea, no son toros mansitos como podrían encontrar en la misma Lima, ¿no? Entonces, ellos aceptan en pagarle los 500 soles, pagarle los pasajes, ¿no? Y la estadía, etcétera, ¿no? Y bueno, él va y volvemos a la conversación de don Demetrio y don Pancho, perdón, los principales, eh, que hablan con el superfecto y les dice ¿cómo se llama? Que todo esto, los comuneros se van a oponer, se van a poner
bravo, ¿no? Porque le están cambiando todo eso. Y ellos tienen la esperanza de que su único aliento sea de que este torero haga bien su trabajo, que sea muy artístico, que sea muy vistoso, ¿no? Y que al final los comuneros no se quejen. Y, y bueno, ya llega el día que, por cierto, don Julián y don Pancho, ¿se acuerdan de don Pancho, que era más fiel a sus tierras? Que ya se habían empezado a oponer o a dar su voz de protesta, perdón. eh, Ellos fueron encarcelados para que no haya más oposición, porque ellos no querían, porque don Julián luego se entera, ¿no? Cómo es la cosa. Don Julián se entera de que iba a ser cambiado y él dice, oye, pero yo he dado mi toro que para que sea la corrida a lo indígena y ahorita me están diciendo que va a ser a los españoles. Se opone, entonces lo encarcela, igual que a don Pancho, para que no haya gente más que haga que los demás se motiven, ¿no? A alzar la voz, como se dice. Entonces llega el día, el torero va, se mete, eh, lo trata de capear, no sé cómo se dice, y bueno, no puede, ¿no? Entonces él, al ver que es un toro muy bravo, él lo que opta es por tirarle la capa a la cara al misito y se corre a esas tranqueras de seguridad que hay, porque lo iba a matar, pues, ¿no? Y acordémonos que ellos no corren riesgos, si bien que no pueden, se van corriendo, pues y ya. A lo cual los comuneros gritan, ¿no? Oye, eres un cobarde, te escondes como mujer, etcétera, ¿no? Lo típico machista de la época. Eh, entonces lo que pasa es que los mismos comuneros se meten a a esta plaza que han armado, este estadio plaza, a ellos a torearlo, pues, ¿no? Y en los cuales va muriendo gente, pues porque el toro es muy salvaje y ellos al no tener esa cobardía, por así decirlo, del torero español, ellos no se esconden o huyen, sino que lo tratan de torear hasta la muerte. Y como ven que no podían tampoco ellos, usan su último recurso. ¿Se acuerdan cuál era su último recurso? La dinamita. Entonces el alcalde de esa zona, por así decirlo, de ese Ayu, eh, le tira una dinamita a ese comunero que lo estaba toreando y finalmente le tira la dinamita al misito, ¿no? El cual explota y hace que todo se llene de sangre, ¿no? Jaguar fiestas, fiestas de sangre. Y el toro misito, a pesar de estar dinamitado, todavía sigue vivo, ¿no? Agonizando, pero todavía vivo, de pie ahí con el pecho abierto. Y los principales, los que dijeron en un principio que sí, que es muy salvaje, eso, se les vio, pues, ¿no? Que en realidad a ellos sí les gustaba, porque estaban acostumbrados de eso. Quitar una costumbre de algún pueblo es muy difícil. Y ellos estaban, con esas ganas de eso, sangre, etcétera. Y el superfecto es el único que se queda como, ¿no? ¿Qué está pasando? Y se da cuenta de la realidad, ¿no? Esta obra nos habla de este choque cultural, ¿no? Entre lo indígena y lo occidental, es decir, todos los valores, costumbres de la parte europea española. Eh, Arguedas, en esta obra que él ha hecho, cada año me enseña más cosas, me enseña, eh, por ejemplo, la parte de los trabajos, como es la mita, nos habla también temas sobre la explotación a los indígenas, en cómo les robaron su tierra, los despojaron, y también esta parte, esta cosmovisión andina, que muchas veces es malinterpretada, como lo he mencionado, profesor Darío, en mi producto final, que ellos ven a esta corrida de toros como un espectáculo y no para los comuneros no es así. Para ellos es algo sagrado, ya que esta obra encierra lo que es el misticismo, lo que es la parte eh, ritual de los indígenas, ¿no? Porque si bien es cierto, hablan, ¿no? De muchos personajes y todo, pero mencionan a la Tierra como algo vivo, como si fuera un personaje más. Y es lo que Arguedas quiere transmitir, ¿no? Sin embargo,
interpretaciones muy superficiales no se logran, ¿no? Em, la parte de la pampa, de los pueblos que estaban en la corrida, del mismo hombre, en la naturaleza, como que se unifican, son uno mismo, viven en esta comunión, ¿no? Eso es el misticismo. La parte de la corrida de toro, cuando alguien muere, no lo ven como algo atroz, sino como una ofrenda, ¿no? A la tierra, a la misma naturaleza. Y, y eso fue todo, profesor. Muchas gracias y aprueben.